El objetivo de esta serie de videos es brindar conocimientos precisos y necesarios para el análisis y elaboración de presupuestos en el área de la construcción, un tema fundamental para todo profesionista que busca planificar correctamente una obra y asegurar su viabilidad económica. En este espacio aprenderemos a desglosar los costos de obra, equipo, herramienta y materiales, además de su cuantificación y análisis para la integración de precios unitarios. Estos elementos son la base para construir presupuestos reales, confiables y competitivos, así como para realizar una adecuada programación de obra. A lo largo de esta serie abordaremos paso a paso cómo interpretar un catálogo de conceptos, cómo determinar rendimientos, cómo aplicar costos indirectos y finalmente cómo integrar un presupuesto completo que refleje el valor real del trabajo. Porque en construcción no basta con saber construir, hay que saber cuánto cuesta hacerlo y cómo justificarlo técnicamente. Así que te invito a quedarte, suscribirte y seguir esta serie de contenidos donde aprenderás a dominar las herramientas del análisis de precios unitarios y presupuestación de obra desde una perspectiva práctica y profesional. Cuando hablamos de planeación en la construcción, nos referimos a un proceso integral que combina conocimiento, previsión y organización. No se trata solo de hacer un cronograma o calcular un presupuesto, sino de comprender a fondo cada aspecto que da forma a una obra. Para lograrlo, primero debemos tener claridad sobre qué haremos. No se puede planear lo que no se conoce. Es indispensable entender el propósito del proyecto, su alcance, sus dimensiones y las necesidades que busca cubrir. Desde una vivienda sencilla hasta una obra de infraestructura, todo parte de una idea clara y bien definida. También es fundamental reconocer con cuánto contamos. Toda planeación debe apoyarse en una evaluación realista de los recursos disponibles, el presupuesto, la mano de obra, los materiales, el equipo y el tiempo. Conocer nuestras limitaciones no significa frenar la obra, sino aprovechar al máximo lo que tenemos para lograr resultados eficientes. Otro aspecto esencial es cómo lo haremos. Aquí entra en juego la técnica constructiva, la experiencia del equipo y la organización del trabajo. Cada proyecto requiere un método distinto, una secuencia de actividades, herramientas adecuadas y una coordinación precisa. La forma en que se ejecuta una obra puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y por supuesto debemos tener presente dónde lo haremos. El entorno influye directamente en las decisiones de diseño, materiales y costos. No es lo mismo construir en una zona húmeda que en una seca, ni en terreno firme que en uno inestable. Conocer el lugar nos permite anticipar condiciones y adaptar nuestra planeación a la realidad del sitio. Todos estos conceptos, el qué, el cuánto, el cómo y el dónde, están estrechamente relacionados. Ninguno puede entenderse por separado, porque juntos conforman el pensamiento base de toda planeación. Ignorar alguno de ellos puede alterar por completo el resultado final. Planear, en esencia, es traducir una idea en acciones posibles, coordinando los recursos humanos, materiales y financieros, de manera que cada decisión tenga un sentido técnico y económico. Cuando estos conceptos se aplican con claridad, el proyecto se vuelve predecible, controlable y eficiente. Y es justamente en este punto donde entra el siguiente tema, el análisis de precios unitarios, que nos permitirá ponerle valor a cada parte del proceso constructivo y transformar toda esta planeación en cifras concretas. Es importante entender que una obra se planea mucho antes de siquiera tenerla en papel o en el terreno. La planeación no inicia con la primera piedra, ni con el primer plano aprobado. Comienza desde la organización misma de la empresa o del equipo que la llevará a cabo. Toda empresa constructora, sin importar su tamaño, necesita una estructura interna que le permita responder con eficiencia ante las exigencias de una obra. Esto incluye tener personal capacitado, roles definidos, procesos claros y una comunicación efectiva entre las áreas técnicas, administrativas y operativas. Sin esta base organizativa, cualquier intento de planeación técnica se vuelve frágil. Desde la manera en que se gestionan los recursos humanos hasta cómo se administran los materiales, la maquinaria o el financiamiento, todo forma parte de un mismo engranaje.
Una empresa organizada no improvisa, porque sabe que cada obra representa un compromiso técnico, económico y legal que requiere precisión. Cuando una constructora tiene claridad en su estructura, puede anticiparse, prever la capacidad de producción, definir tiempos realistas, asignar responsabilidades y establecer controles de calidad y seguridad. La obra entonces deja de ser un simple conjunto de tareas y se convierte en un proyecto integral, respaldado por una planeación corporativa sólida. Esa es la diferencia entre construir y construir bien. La verdadera planeación comienza cuando se reconoce que cada proyecto depende directamente del orden interno con el que se trabaje. Si la empresa no está organizada, la obra se desordena. Si no hay comunicación, los tiempos se rompen. Si no hay control, los costos se disparan. Por eso, la planeación de una obra no empieza en el sitio de construcción, sino en la oficina, en los archivos, en los procesos y en la manera en que la empresa gestiona su propio funcionamiento. Cuando se tiene esta visión integral, el proyecto no se improvisa, se diseña estratégicamente. Y es en este punto donde entramos de lleno en el estudio de los presupuestos y análisis de precios unitarios, porque ahí es donde todo lo planeado se traduce en números, en costos y en decisiones económicas que darán forma a la obra. Una vez que contamos con el proyecto ejecutivo en planos, el siguiente paso es elaborar el presupuesto. Este documento no es solo una lista de precios o cantidades, es una herramienta fundamental de planeación y control que nos permite anticipar los recursos necesarios para materializar la obra. En este punto ya tenemos muy claro el qué y el dónde. Sabemos qué vamos a construir, porque contamos con el proyecto arquitectónico y sabemos dónde lo haremos, porque los planos estructurales y de instalaciones nos definen el sitio, las condiciones del terreno y los sistemas constructivos que se aplicarán. Sin embargo, aún necesitamos responder con precisión cuánto costará y cómo lo llevaremos a cabo. Ahí es donde entra el presupuesto como una herramienta que une la técnica con la economía. El presupuesto nos permite asignar valor a cada elemento del proyecto. Cada muro, cada columna, cada instalación eléctrica o sanitaria tiene un costo asociado. No se trata solo de sumar materiales, sino de analizar cada proceso constructivo, el tiempo que tomará, el rendimiento del personal, el uso de maquinaria y las condiciones reales del entorno. Con el presupuesto, la obra deja de ser una idea y se convierte en un plan financiero detallado, donde cada recurso está cuantificado y justificado. Aquí es donde comprendemos la importancia del análisis de precios unitarios, porque cada partida del presupuesto se construye a partir de ellos. El análisis de precios unitarios nos ayuda a entender el costo de una unidad de obra, por ejemplo, 1 metro cuadrado de losa o 1 metro cúbico de concreto, considerando materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y costos indirectos. De esta manera, el presupuesto no solo nos dice cuánto costará la obra total, sino cómo se forma ese costo y nos permite proyectar con exactitud el uso de los recursos. El presupuesto entonces es mucho más que un requisito técnico, es el puente entre la planeación y la ejecución, el documento que traduce los planos en cifras reales y que nos da la posibilidad de anticipar, controlar y optimizar. Para la planeación recurrimos al uso del presupuesto, porque es el instrumento que nos permite visualizar, ordenar y controlar todos los recursos que intervienen en una obra. Podríamos decir que el presupuesto es la representación económica de la planeación técnica. Mientras los planos nos muestran cómo se verá la obra, el presupuesto nos dice qué tan viable es construirla, cuánto costará hacerlo y de qué manera podemos optimizar los recursos sin comprometer la calidad. El presupuesto no surge al final del proyecto, sino que forma parte de la planeación misma. Es el documento que guía las decisiones desde antes de iniciar, ayudándonos a determinar las cantidades de obra, la secuencia de actividades, los tiempos de ejecución y los costos asociados a cada etapa. Gracias al presupuesto podemos comparar alternativas constructivas, elegir materiales más eficientes, ajustar procesos y prever los gastos generales que conlleva la ejecución. Sin este análisis previo, la obra se convierte en un conjunto de suposiciones y el riesgo de sobrecostos o retrasos aumenta considerablemente. El presupuesto nos permite también establecer una ruta de control durante la ejecución. Nos ayuda a verificar si el gasto real corresponde al gasto planeado, si los rendimientos de mano de obra se cumplen y si los materiales están siendo aprovechados adecuadamente.
En esencia, planear una obra sin presupuesto es como construir sin cimientos. Ambos son el soporte sobre el cual se levanta todo lo demás. A través del presupuesto entendemos cómo se comportará económicamente la obra y podemos tomar decisiones informadas para asegurar su éxito. Y para elaborar un presupuesto preciso, necesitamos recurrir a una herramienta fundamental: el análisis de precios unitarios, que nos permitirá descomponer la obra en sus partes más pequeñas, asignarles valor y construir desde ahí el costo total del proyecto. Una vez que entendemos que el presupuesto es el eje central de la planeación de una obra, también debemos reconocer que sus funciones van mucho más allá de ponerle precio a cada concepto. Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran medida de la dirección de la empresa, de sus necesidades y de sus expectativas. De manera ideal, la dirección espera que la función presupuestal se convierta en una herramienta analítica, precisa y oportuna, que sirva no solo para calcular costos, sino para proyectar y controlar el desempeño de toda la organización. El presupuesto brinda soporte para la asignación de recursos, permite controlar el avance real de la obra en comparación con lo planeado y ofrece advertencias tempranas sobre desviaciones o posibles riesgos. También ayuda a identificar oportunidades de mejora y eficiencia, ya que el análisis del desempeño pasado se convierte en una guía para aprender y optimizar los procesos futuros. Finalmente, el presupuesto debe tener una concepción clara y comprensible, que facilite el consenso entre las diferentes áreas de la empresa y garantice el respaldo de todos hacia un objetivo común: la correcta ejecución y rentabilidad del proyecto. Cuando hablamos de presupuestos dentro del ámbito de la construcción, no todos son iguales ni cumplen la misma función. Por eso, es importante conocer cómo se clasifican, ya que esto nos permite aplicarlos correctamente dependiendo de las necesidades del proyecto o de la empresa. En primer lugar, según su flexibilidad, los presupuestos pueden ser rígidos o estáticos, es decir, aquellos que no cambian sin importar las variaciones que ocurran durante la ejecución de la obra. Por otro lado, existen los presupuestos flexibles o variables, que pueden ajustarse conforme cambian los costos, los volúmenes de trabajo o las condiciones del entorno. También se clasifican según el periodo que cubren. Aquí encontramos los presupuestos a corto plazo, que suelen aplicarse a obras o etapas específicas, los de mediano plazo, usados en proyectos que abarcan más de un ejercicio, y los a largo plazo, que se utilizan para planificaciones extensas como programas de inversión o desarrollo urbano. Otra forma de clasificarlos es según el campo de aplicación de la empresa. En este caso distinguimos los presupuestos de operación o económicos, que se relacionan con la actividad diaria de la obra, como materiales, mano de obra y maquinaria, y los presupuestos financieros, enfocados en la tesorería, el capital y los movimientos de inversión. Finalmente, podemos clasificarlos según el sector en que se utilicen, es decir, si corresponden al sector público, donde se rigen por normativas gubernamentales y transparencia en el gasto, o al sector privado, donde el objetivo principal suele ser la rentabilidad y la eficiencia del recurso. En conjunto, esta clasificación nos ayuda a entender que el presupuesto no es una sola cifra, sino una herramienta adaptable, estratégica y vital para el éxito de cualquier proyecto constructivo. Cuando hablamos de contratos dentro del ámbito de la construcción, nos referimos a los acuerdos formales que establecen las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo una obra. Un contrato define los derechos y obligaciones tanto del contratista como del cliente, asegurando que exista claridad en los alcances, tiempos, costos y responsabilidades de cada parte. Estos contratos pueden variar dependiendo de la manera en que se pacte el costo de la obra, dando lugar a diferentes tipos según la forma de pago y ejecución. Uno de los más comunes es el contrato a precio alzado, donde la empresa realiza una valoración completa del costo total del proyecto antes de iniciarlo. En este tipo de contrato, el monto pactado no se modifica, sin importar si surgen imprevistos o cambios durante la ejecución. Esto significa que el contratista asume el riesgo, pero también puede obtener una mayor ganancia si logra optimizar recursos. Otro tipo es el contrato por administración, en el cual no se fija un costo total de la obra, sino que el contratista cobra un porcentaje sobre el gasto real de los trabajos ejecutados. Este tipo de contrato es común cuando el cliente desea mantener un control directo sobre los costos y la forma en que se utilizan los recursos, ya que la empresa solo administra el desarrollo del proyecto.
El contrato a precio unitario se basa en pagar una cantidad fija por cada unidad de trabajo terminado, es decir, se define un precio por concepto, por ejemplo, por metro cúbico de concreto, metro cuadrado de muro o pieza instalada, y el pago total dependerá de las cantidades realmente ejecutadas. Este tipo de contrato ofrece flexibilidad y transparencia, ya que el costo final se ajusta conforme avanza la obra. Finalmente, encontramos el contrato llave en mano o proyecto integral, donde el contratista se compromete a entregar la obra completamente terminada y en funcionamiento. Esto incluye desde el diseño y la ingeniería hasta la construcción y puesta en marcha. Generalmente, se pacta a un precio global y el cliente recibe el proyecto listo para usarse, sin necesidad de involucrarse en las etapas intermedias. La elección del tipo de contrato depende de los objetivos, la magnitud de la obra, la disponibilidad económica y el nivel de control que se desee mantener sobre el proceso constructivo. Entramos ahora a uno de los temas más importantes dentro del análisis de precios unitarios, los costos. Hablar de costos es hablar de todo aquello que implica un gasto o inversión necesaria para llevar a cabo una obra. En otras palabras, el costo representa el valor económico de los recursos que utilizamos para transformar materiales, tiempo y esfuerzo en una construcción terminada. Los costos no se limitan solo al precio de los materiales, están formados por varios componentes que en conjunto determinan el valor real de producir o construir algo. En primer lugar, tenemos la materia prima directa, que son todos los materiales que se pueden identificar claramente dentro de la obra, como el cemento, el acero, los tabiques, la grava, la arena o la pintura. Son aquellos que se transforman y forman parte del producto final. Por otro lado, está la materia prima indirecta, que también se utiliza en el proceso constructivo, pero no se identifica directamente en la estructura terminada. Ejemplos de esto pueden ser los clavos, el combustible, los guantes, el agua o los materiales de limpieza del sitio. Aunque su costo sea menor, son indispensables para que la operación funcione correctamente. Otro elemento fundamental es la mano de obra directa, es decir, el trabajo del personal que interviene directamente en la ejecución de la obra. Albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros o soldadores. Su esfuerzo físico y técnico se refleja directamente en el avance de la construcción. De igual manera, encontramos la mano de obra indirecta, que corresponde al personal que no trabaja directamente en la ejecución, pero que es necesario para que la obra funcione de manera organizada y eficiente. Aquí entran los supervisores, almacenistas, choferes o encargados de seguridad. Finalmente, tenemos la amortización de maquinaria y edificios, que representa el costo por el uso y desgaste de los equipos, herramientas e instalaciones empleadas durante la obra. Este costo se distribuye a lo largo del tiempo de vida útil del equipo o del edificio, ya que cada proyecto consume una parte de ese valor. Ahora bien, todos estos elementos se agrupan dentro de dos grandes categorías: los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar y cuantificar de forma inmediata dentro del proceso constructivo, porque están ligados directamente con cada concepto del presupuesto. Aquí encontramos la materia prima directa, la mano de obra directa, el uso de maquinaria y los equipos directamente involucrados en la ejecución de la obra. Por otro lado, los costos indirectos son aquellos que no se pueden asociar a un solo concepto de manera específica, pero que son necesarios para la administración y el control del proyecto. En este grupo entran los sueldos del personal técnico o administrativo, la renta de oficinas, transporte, vigilancia, seguros, equipos de oficina, energía, agua y en general todos los gastos de operación que permiten que la obra funcione. En el presupuesto, estos dos tipos de costos se integran para obtener el costo total de la obra. Primero se calculan los costos directos a través del análisis de precios unitarios, donde se determina el valor por unidad de cada concepto ejecutado. Después se suman los costos indirectos, los cargos financieros, la utilidad y cualquier otro factor aplicable. El resultado final es el monto total del presupuesto de obra, que servirá como base para la planeación, control y ejecución del proyecto. Ahora que ya entendemos qué son los costos y cómo se clasifican, pasemos a una de las herramientas más importantes dentro del proceso de presupuestación, la tarjeta de análisis de precio unitario.
Esta tarjeta es, por así decirlo, el corazón del presupuesto, porque en ella desglosamos y entendemos de dónde proviene cada peso que conforma el costo de un concepto de obra. Cada tarjeta representa un análisis detallado de un concepto específico, como puede ser la colocación de bloc, el colado de una losa o la instalación de una tubería. En ella se busca identificar todos los recursos que intervienen para ejecutar una unidad de trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y los gastos adicionales que permiten que la obra funcione. En la parte superior de la tarjeta colocamos el encabezado, donde se escribe el nombre del concepto, su unidad de medida, por ejemplo, metro cuadrado, metro cúbico o pieza, y la clave o código que le corresponde dentro del presupuesto. También se puede incluir la fecha, el lugar de ejecución y, si es necesario, alguna norma o especificación técnica que defina cómo debe realizarse ese trabajo. Después viene la sección donde se anotan los supuestos y rendimientos. Aquí se define qué rendimiento tendrá el personal o el equipo, es decir, cuántas unidades de obra pueden ejecutar en una jornada o cuántas horas se requieren para realizar una unidad. Este dato es clave porque el rendimiento determina el costo de la mano de obra y en muchos casos también el del equipo. A continuación viene el desglose de los insumos, que se divide en 3 grupos principales: materiales, mano de obra y equipo o herramienta. En el apartado de materiales se listan todos los insumos que se utilizarán en ese concepto, con su cantidad necesaria para ejecutar una unidad de obra, su unidad de medida, el precio por unidad y el subtotal. Por ejemplo, en la colocación de bloc se especifica cuántos blocks se necesitan por metro cuadrado, cuánta arena, cuántos bultos de cemento y el costo de cada uno. Luego sigue la mano de obra, donde se anotan los oficios que intervienen, como albañiles, peones, plomeros o electricistas, la cantidad de horas o jornales necesarios por unidad de trabajo y el salario correspondiente. Este punto refleja el valor del esfuerzo humano que se requiere para transformar los materiales en una construcción. Después encontramos la parte de equipo y herramienta, donde se calculan los costos de uso o renta de maquinaria y también se consideran las herramientas menores o los equipos auxiliares. Aquí también se incluye la amortización, que representa el desgaste o depreciación de los equipos y herramientas con el paso del tiempo. Una vez que se suman los materiales, la mano de obra y el equipo, obtenemos lo que se conoce como costo directo. Pero este no es el costo total de la obra. Faltan otros factores que, aunque no se vean directamente en la construcción, son igual de importantes. Los costos indirectos, como la supervisión, el transporte, la seguridad, la limpieza o la administración de obra. A estos se les aplica un porcentaje adicional sobre los costos directos y después se suman también los gastos generales de la empresa, la utilidad esperada y, si aplica, los impuestos o cargos financieros. El resultado final de todo este proceso es el precio unitario total, es decir, el valor que tiene realizar una unidad de ese concepto en obra, con todos los costos integrados y considerados. Cada tarjeta de análisis de precio unitario debe ser clara, precisa y verificable. Es importante anotar la fuente de los precios, los rendimientos reales o estimados y las condiciones bajo las cuales se calculó. Esto permite que cualquier persona, ya sea un residente, un contratista o un auditor, pueda revisar el análisis y entender exactamente cómo se llegó a ese precio.